Aquí estamos bien temprano, una mañana muy fría, frente al domicilio particular de Sergio Massa, el hombre que tiene ahora a su cargo este superministerio. Recordemos, estamos aquí en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, partido de Tigre, rincón de Milver, el domicilio particular. Sabemos, nos han contado que han pasado una noche muy larga, muy extensa, con todo tipo de comunicaciones. Recordemos entonces que en minutos nada más estaremos tratando de saber y de tener algún contacto con Sergio Massa, el hasta ahora titular de la Cámara de Diputados, que en horas nada más también pasará a ser el superministro, es decir, este ministro que abarca 3 ministerios bajo su órbita: el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura y también el Ministerio de Producción. Luego estaremos hablando en detalles de aquellas renuncias que se dieron, las que se pusieron a disposición y también los reacomodamientos dentro de algunas secretarías. Rincón de Milver, zona norte del Gran Buenos Aires, partido de Tigre, el domicilio particular de Sergio Massa, que se encuentra aquí en el interior conjuntamente con su familia, esperando entonces las tareas a seguir en esta jornada que también promete ser con mucha expectativa y podríamos decir, viernes, antesala de un fin de semana con muchas decisiones dentro del Gabinete Nacional. Muchísimas gracias, Laura, y nos metemos de lleno en este tema justamente con todo el equipo de la mañana, así que ya estamos saludando a Vero Urriolabeitia y a Flor Barragán. Muy buen día ambas. Buen día, ¿cómo estás, Silvia? Muy buenos días. Cuánto para hablar y cuánto para analizar, ¿no? En función de lo que pasó, pero también de lo que se viene. Exactamente. Bueno, finalmente llegó la reestructuración del gabinete, ¿no? Porque cuántas veces hemos hablado de la crisis política vinculada con la crisis económica. Bueno, finalmente apareció el Plan Massa, que, bueno, claramente empieza a estar en marcha. Flor. Sí, y como decías, podemos hablar de todo lo que pasó ayer, que tenemos muchísimo para informar, también analizar, pero también de lo que viene, porque todavía faltan nombres por confirmarse. Digo, Sergio Massa va a estar a cargo de Economía, Agricultura y también Industria, pero ¿quiénes van a ser esas dos personas que dependan de él y que reemplacen a Julián Domínguez, en este caso, y también a Daniel Scioli? Y por último, Banco Central. Claro. Por estas horas, totalmente ratificado Miguel Ángel Pese. Todos te dicen que sigue. Lo que pasa es que sabemos que Massa, desde un inicio, siempre que le propusieron esto, decía: Banco Central, quiero a alguien de mi confianza. Así que yo no descartaría que en algún momento también haya algún cambio ahí. Bien, Flor. Bien, Flor. ¿Qué papel jugaron los gobernadores? No es un tema menor. Ayer se conoció la decisión, el rumor desde hace varios días. Pero antes de ayer hubo un encuentro entre un grupo de gobernadores que se había reunido justamente aquí en la ciudad de Buenos Aires con el presidente de la Nación, y 24 horas después se da justamente esta toma de decisiones. Es por eso que estamos en contacto con alguien que quizás nos pueda dar algunas respuestas. Con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. ¿Qué tal, gobernador? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlo. Gracias a usted. Bueno, consultarle, ¿no?, su primera visión respecto a lo que ha sido esta reestructuración del gabinete con Massa como ministro, superministro de las 3 áreas importantísimas en economía, como son Economía, Desarrollo Productivo y también Agricultura. Bueno, en primer lugar, soy muy respetuoso de los que se van y obviamente muy respetuoso del inicio de esta gestión por parte de Sergio Massa, porque es necesario siempre salvaguardar estas cuestiones de carácter personal. Hemos tenido una interacción extraordinaria con todas las áreas y me parece que es importante mantenerlo en el marco de lo que significa el servicio a la gestión de gobierno. Nosotros efectivamente hemos tenido una reunión con el presidente de la República donde hemos manifestado nuestra preocupación. En los últimos 21 días la incertidumbre macroeconómica genera problemas de precios y eso puede alterar efectivamente el comportamiento de la economía argentina, de manera que era absolutamente imprescindible adoptar decisiones desde el punto de vista político y medidas que tiendan a generar estabilidad cambiaria como precondición de estabilidad macroeconómica para que efectivamente se mantenga el ritmo de crecimiento de la economía argentina para cumplir metas vinculadas al empleo y a lo que significa bajar la inflación. Bueno, en este contexto, esta decisión tiende a generar una perspectiva que está en línea con eso. En ese sentido, creo que es importante remarcar lo siguiente. Cuando uno tiene que tomar decisiones desde el punto de vista macroeconómico, tiene que administrar la estructura de precios relativos de la economía, de manera que alinear tipo de cambio, tasa de interés, precio de los bienes, precio de servicios y obviamente salarios, tiene que ver con una multiplicidad de acciones, medidas
que tengan coherencia, que le dé una visión holística, sistémica e integral y que coordine la política fiscal, monetaria y cambiaria con el objeto de... Gobernador, Ujú. a ver, mucho se ha hablado en estos últimos meses de la Liga de los Gobernadores y el rol protagónico que ha tomado en este último tiempo acerca de el desarrollo, el análisis de temas y de propuestas que de luego se le acercan a la Casa de Gobierno y al presidente de la Nación. Pero surge también en las últimas horas una sensación, y a ver, usted puede desmentirla o no, o confirmarla, de que se viene una etapa en el gobierno, la última etapa antes de lo que serán las próximas elecciones del año que viene, donde la toma de decisiones del gobierno nacional se va a compartir con los gobernadores en muchos aspectos. ¿Esto va a ser así, más allá de la relación de un país federal entre el Ejecutivo y los gobernadores? Mire, objetivamente, las atribuciones constitucionales que confiere nuestra Constitución Nacional están en el artículo 99 de la Constitución, es decir, corresponde al presidente de la República, como jefe supremo de la Nación, como jefe político. En ese contexto, lo que nosotros hemos siempre planteado es que para construir una Argentina justa y federal es necesario opinar respecto a las decisiones que incumben a nuestras respectivas provincias. Por lo tanto, obviamente, lo que hemos planteado siempre es el máximo nivel de participación para la toma de decisiones vinculadas a políticas públicas que tienen impacto en nuestro territorio. Así de claro, así de simple. Capitanich, buen día. Estas decisiones, digo, al margen de la coordinación con los gobernadores y con el gobierno nacional, ¿también se coordinaron dentro del Frente de Todos como espacio político? Digo, la incógnita de hasta dónde Cristina Fernández de Kirchner está acompañando esta reestructuración del Gabinete Nacional. No me cabe la menor duda que debe existir ese sistema de consultas en esto que implica el Frente de Todos. El presidente de la República, la vicepresidenta, el mismo Sergio Massa, que forman parte de esta estructura política y obviamente es necesario ampliar al máximo los niveles de participación. Nosotros tenemos la representación de los trabajadores, la Confederación General de Trabajo, la CTA, los movimientos sociales, usted, obviamente los gobernadores, la Liga de Intendentes. O sea, tenemos realmente una masa crítica de poder político, territorial y social que ineludiblemente forma parte de esta unidad en la diversidad que se dio a constituir en el Frente de Todos. Bueno, por eso es importante remarcar, pero yo quisiera hacer una salvedad. Nosotros tenemos una situación crítica, producto del escenario internacional vinculado a la energía y la insuficiencia de las divisas de origen crónico que tiene el país por lo que se denomina restricción externa. Es objetivamente cierto que nuestras dificultades están en 2022-2024, pero es también necesario remarcar algunas cuestiones. Primero, nuestras provincias están bien administradas, tienen solvencia fiscal, tenemos un sistema financiero líquido y solvente, tenemos perspectivas muy fuertes de inversiones desde el litio, cobre, oro, plata o potasio, pasando por producción de alimentos y energías limpias y renovables, para citar algunas cuestiones. De manera que lo que nosotros visualizamos es que, independientemente de lo que muchos hablan todos los días, del problema del tipo de cambio, etcétera, etcétera, lo cierto es que hay un país que tiende a funcionar y que, ordenado, va a resolver estructuralmente el tema y que no se lo puede resolver de un día para el otro. El caso típico del déficit fiscal. Argentina ha tenido históricamente déficit fiscal, no pretendamos resolverlo de un día para el otro. Segundo, restricción externa, no podemos resolverlo de un día para el otro. Pero tercero, tenemos posibilidades y eso también requiere consenso político. Gobernador, sí. Según la información periodística a la que uno pudo acceder, también se hablaba mucho de usted como jefe de gabinete. ¿Tuvo ese ofrecimiento? ¿Le hubiera gustado? ¿Está a disposición en tal caso? No, la verdad que no tuve ninguna oferta en tal sentido y soy muy respetuoso de Juan Mansur, que obviamente es un gobernador de la provincia de Tucumán, una persona que goza de mucha confianza, apoyo y respaldo de todos nosotros, así que en realidad lo único que tengo para decir es que nosotros no participamos en la toma de decisiones respecto a quién debe ser y quién debe ocupar cada lugar. Lo que sí queremos es que a la Argentina le vaya bien y que vamos a hacer todo lo necesario posible para que nosotros tengamos estabilidad cambiaria, podamos garantizar crecimiento y a partir de ahora, todos unidos, lograr realmente resolver los problemas del país.
Verónica, a ver. Capitanich, ¿cómo queda el Frente de Todos de aquí a futuro? Digo, pensando en que se empieza a desandar el camino hacia las elecciones 2023 y que desde las elecciones legislativas esta parte ha habido mucho ruido interno. De hecho, en un momento hasta se cortó el diálogo entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, el diálogo que se retomó en las últimas semanas. Mire, nosotros tenemos que plantearlo siempre lo mismo dentro del peronismo. Primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. Por lo tanto, debe siempre primar la sensatez en el sentido de hacer el máximo esfuerzo para unir voluntades y esfuerzos. En segundo lugar, gobernar para la gente. Gobernar para la gente significa que hoy se tiene que reducir la incertidumbre. No puede haber problemas por no fijar precios o remarcaciones absolutamente indebidas o pérdida de poder adquisitivo del salario. No. Ahora hay que aplicar un conjunto de acciones y medidas que tiendan a lograr estabilidad, que baje la inflación, que resuelvan los problemas crecientes del salario, porque esto es verdaderamente nuestro contrato social, nuestro contrato político con la ciudadanía que nos votó. Ahora, gobernador, ¿qué riesgo hay de que se empiece a dirimir la interna del Frente de Todos de cara a las próximas candidaturas? Usted me va a decir que no es tiempo de hablar de candidaturas, y es cierto, porque hay toda una coyuntura económica realmente muy grave en la República Argentina, pero asume un hombre de los que se considera presidenciable, como Sergio Massa, justamente en una estructura de poder muy importante. Se va del gobierno a ocupar nuevamente la embajada en Brasil, un hombre también de los que se considera presidenciables, como Daniel Scioli, y está usted también, que es uno de los hombres que también siempre se lo considera en el ámbito de los posibles presidenciables. ¿Cómo imaginas que puede convivir todo esto? No, a ver, eso es un tema para que se opine en el año 2023. Lo que a mí me parece bien importante es que hoy hay que trabajar para resolver los problemas que generan mucha incertidumbre y que crean angustia en la gente. O sea, el primer esfuerzo que hay que hacer es organizar la vida de la gente, reducir su nueva socias y que en definitiva podamos encauzar la situación crítica. Resuelto este tema, en el año 2023 puede haber un candidato, puede haber 3, puede haber 5, lo que sea. Eso se dirime en elecciones democráticas, en primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Son dos pasos distintos, pero hoy todo el esfuerzo es la gestión para lograr certidumbre, credibilidad, confianza y organizar la vida de la gente. Porque a la gente se desorganiza la vida cuando pierde el empleo, cuando pierde el salario, cuando la plata no le alcanza, cuando no puede comprar algo porque efectivamente hay incertidumbre a nivel de precio, cuando una pequeña empresa no sabe si va a poder producir o no, cuando un empresario no sabe si va a invertir o no. Bueno, eso es lo que hay que resolver. Gobernador, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica con la televisión pública. Al contrario, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Hablamos con Jorge Capitanich a propósito justamente de uno de los gobernadores que acaba de confirmar que no tuvo ofrecimientos para sumarse al Gabinete Nacional, la respuesta que le daba a Flor Barragán, porque era uno de los posibles justamente mandatarios provinciales. Ya había cumplido esa función, recordemos. Claro, ¿no? que podía sumarse. Y lo cierto también que, bueno, un acompañamiento, ¿no?, que demuestra el propio Capitanich, lo mismo que hicieron a través de redes sociales otros mandatarios provinciales en función de la designación de Massa. Ahora, nos metemos en el mundo político. Estos gobernadores, ¿sabían o no sabían que Massa iba a estar al frente de esta mega estructura ministerial relacionada con la economía? Algo de eso hablábamos la semana pasada, cuando fueron, esta semana, que la semana pasada, fue rapidísimo. Antes de ayer. Antes de ayer es hace 2 años. Hace 2 años. No solamente si sabían, sino si no se lo pidieron al presidente. Esa es la pregunta para Vero, porque el encuentro se iba a hacer en Bariloche y se hizo finalmente en Casa Rosada. Bueno, ya lo hablábamos ayer, ¿no? Bueno, esto de no hacerlo en Bariloche por el boom turístico aparecía como un argumento, bueno, extraño, ¿no? Y además estaba Macri en Bariloche. Y además teniendo en cuenta, claro, Estaba y además Mauricio teniendo en Macri en cuenta el Bariloche. contexto político que estábamos atravesando, porque bueno, estos rumores arrancaron el 4 de julio, cuando fue designada Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía. Ya circulaban versiones sobre el protagonismo que iba a tomar Sergio Massa en el Gabinete Nacional. Después eso se desactiva con la designación de Silvina Batakis, el viaje a Estados Unidos. Pero también es cierto que lo veníamos diciendo, los gobernadores estaban tomando otra actitud en cuanto a acercarle propuestas al gobierno nacional, concretamente al presidente Alberto Fernández, pero también, claro, en este contexto la necesidad de avanzar con una reestructuración que le diera un nuevo impulso al gobierno nacional, porque además esto también impacta en las provincias. Impacta en todo el país. Vero, cuando se la designa a Batakis, el presidente y la vice no se hablaban.
Después se reanudó el diálogo y a propósito de esa reanudación, de ese diálogo fluido que hubo hasta las últimas horas, surge la figura de Sergio Massa y los condicionamientos que él pone sobre la mesa y que aparentemente el trinomio de poder aceptó. Exactamente, y aparece una transición, una ventana, ¿no? Entre, bueno, el portazo que pegó Martín Guzmán, el exministro de Economía, la necesidad de encontrar una solución urgente a esa coyuntura, Silvina Batakis que asume en el Ministerio de Economía, pero sí es cierto también que mientras transcurrían los anuncios de Silvina Batakis, el viaje a Estados Unidos, se hablaba de la necesidad de evitar los parches y tratar de encontrar una salida hacia adelante, porque también es cierto que es necesario avanzar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, detrás, claro, la crisis política que estaba atravesando también el Frente de Todos. Y bueno, lo cierto es que evidentemente se avanzó en el sentido que proponía Sergio Massa ya hace algún tiempo, pero que bueno, que necesitaba, valga la redundancia, de un tiempo de armado que finalmente se concretó en las últimas horas. Y Batakis que no estaba en el país, estaba en los Estados Unidos y que al regresar se reunió inmediatamente con el presidente Alberto Fernández y hasta aquí contamos lo que ha sucedido. Vamos a avanzar un poco más con Flor Barragán. Flor, ¿cuál es la gran expectativa respecto a esta mega estructura ministerial que asumirá Sergio Massa? Sí, decíamos, todavía faltan los nombres. Por un lado, quién va a estar debajo de Sergio Massa en industria, quién va a estar debajo de Massa también en agricultura. Hay algunos nombres dando vuelta porque él tiene equipo de gente cercana especializada en estos dos temas. Te pregunto, por allí surgió en el marco de los rumores, ¿no? Delgado, este hombre, este economista que está muy vinculado con el sector agropecuario y que podría subir justamente a la Secretaría de Agricultura en el marco de lo que sucedió que decíamos al comienzo, ¿no? Este denominado dólar diferenciado para el campo, para los productores de soja. Así es, sí. Se habla de Gabriel Delgado para Agricultura, es una persona muy cercana a Sergio Massa y muy preparado en temas agropecuarios. Se habla para industria también del Vasco de Mendiguren, también muy cercano a Massa, hoy en el Banco Vice. Ayer tenía el celular apagado el Vasco de Mendiguren, así que era muy difícil preguntarles. A ver, corrijamos, de Mendiguren se quedó con Massa. Cuando llega Scioli a la Argentina para sumarse a desarrollo productivo, corregime Flor, lo convoca a Scioli y le dice, por el momento estoy acompañando a Massa. Se queda ahí, sí, en esta estructura. Claro, hoy el Vasco de Mendiguren, un industrialista que fue el presidente de la Unión Industrial Argentina ya por el 2002, hoy está en el Banco Vice, que es un banco que financia a las pymes, es decir, tiene un rol relacionado a la industria. Lo cierto es, ¿quién va a estar debajo de Massa en industria? Es interesante conocer ese Flor, nombre. pero lo que se pregunta la gente, nos preguntamos nosotros, se pregunta todo el mundo, ¿se puede imaginar uno cuáles pueden ser las primeras medidas que tome Sergio Massa? Porque para que no sea solamente un cambio de nombres. Así es, sí. ¿Cuál es el plan Massa? Por ahora no lo tenemos, por eso decía, no está ni el equipo, que dicen entre lunes y martes va a estar en su equipo, seguramente vaya a algún tipo de conferencia de prensa con cuál es su plan, sus primeras medidas. ¿Qué te anticipan de por dónde podría venir? Hoy en día la urgencia es que no tenés dólares. No hay el Banco Central no acumula un solo dólar en un contexto donde tenés precios internacionales récord en alimentos, que es lo que vos exportás. Es cierto que tenés que importar energía y eso también te saca mucho combustible, digamos, para valga la redundancia, pero lo cierto es que esa debería ser la primera medida. Un acuerdo con el campo para que este dólar soja que se implementó esta semana efectivamente se traduzca en algo. Por ahora simplemente estuvo el anuncio, no trajo ninguna repercusión. Entonces, acordar con el campo para sumar algún dólar y después empezar a traer dólares de, por ejemplo, no sé si algún acuerdo. Ahora Sergio Massa va a tener también los organismos multilaterales a su cargo, esa negociación con bancos internacionales, ver si se puede conseguir por ahí. También te hablan de conseguir inversiones, por ejemplo, en sectores como de la minería hasta los hidrocarburos, e intentar bajar esa brecha cambiaria del 150% que no te permite acumular un solo dólar. Algo anticipó también Capitanich recién, ¿no? Diciendo es necesario frenar los aumentos de precios. Digo, este es un planteo que están haciendo los gobernadores que tiene que ver con la situación en las provincias, pero también con la obra pública, con la necesidad de, controlar los aumentos para frenar. Bueno, el propio Capitanich dijo es necesario tomar decisiones inmediatas, hablando de este tema recién y lo había señalado a través de redes sociales. Muy
cortito porque ya estamos Sí. en la calle. El dólar, ¿cómo reaccionó el mercado cuando ayer se dijo Sergio Massa a cargo de esta estructura económica? Sí, fue alrededor de las 6 de la tarde, así que ya habían cerrado los mercados, pero el mercado siempre reacciona antes, ¿no? Porque está pensando en lo que viene, es todo expectativas. ¿Qué pasó ayer en el mercado? Bajaron los dólares financieros, un MEP que cerró apenas por encima de los 300 pesos, bajó el riesgo país, está en el valor más bajo de las últimas 3 semanas y subieron mucho los bonos A ver, también. vamos a escuchar ahora al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, pero quiero dejar dos temas pendientes. ¿Qué pasa ahora con la negociación que hizo Batakis con el Fondo Monetario Internacional? Quedó en la nada, se tiene que volver a dialogar. ¿Fue con el mandato ya de Sergio Massa antes de partir desde la República Argentina o tendrá que haber una nueva conversación? Y me permitís sumarle una, Flor. ¿Y qué pasa con la inflación, Flor? ¿Y qué pasa con la inflación? Y por otro lado, ¿qué pasa con el presidente de la Nación después de esto? Bueno, tiene... Papa. Ah, después de Claro, escuchar a Aníbal después de Fernández. escuchar a Aníbal Fernández, que esto decía hace minutitos nada más. Me preguntan si me gusta lo que el cambio, el color que le está imprimiendo a la nueva gestión a partir de los cambios. Es lo que el presidente quería y a mí me gusta, claro que me gusta. El Ministerio de Economía, con todos los elementos de la producción y con los elementos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, fue siempre el Ministerio de Economía. Ese fue el Ministerio de Economía. Se los dice... Nunca estuvo en duda eso, se lo dice alguien que fue ministro de Producción del doctor Dualdo y cuando yo me fui se volvió a unificar. Daniel Scioli es un amigo del presidente, es un compañero y un hombre que ha hecho un enorme trabajo y que seguramente en las charlas que habrá tenido con el presidente, yo no tengo por qué saberlas, habrá sabido comprender el gesto que está tratando de dar en este momento para profundizar políticas que tienen que ver con el mejoramiento de la performance del gobierno en este momento. ¿No le parece grave que se vaya Batakis en 3 semanas? Batakis va de presidente al Banco Nación, ¿cómo me parece malo? ¿Qué tiene que ver? Nadie la saca por malo. Hay ministros que duraron 14 días y lo sacaron por malos porque se quedaban con el presupuesto de las universidades. En este caso todo lo contrario. Fernández con declaraciones que hizo a última hora de ayer. Esto es lo que compartíamos recién respecto a justamente las nuevas designaciones. Estamos en la puerta, claro, de gobierno, esperando la masa, como veíamos recién con Laurita Mayocchi, para encontrar más justamente repercusiones a raíz de este recambio ministerial. Y quedaron preguntas pendientes junto con Flor y junto con Vero a propósito de lo que se viene, ¿no? Bueno, a ver, quedaba inflación, FMI, precios, a ver, todo... ¿Por cuál quieren que arranque? Empecemos con inflación, Flor. Arranquemos por la Por la inflación. más Bueno, complicada. Sergio Massa arranca con este principal desafío que va a ser el mes más inflacionario, julio, de todo el año. ¿Sabés que hacíamos una nota anteayer con uno de los directores del Banco Central y él mismo ratificaba que el índice va a ser superior al 7% y algunas consultoras hablan ya del 8%? Bueno, sí, el ¿no? piso va a ser del 7%, así que 11 de agosto es el día que el INDEC va a dar el dato de inflación de julio y va a tener el dato más alto del año, que en este caso Massa va a decir, bueno, asumí mío, a fines de mío, julio, claro, no es mío, entre Claro. comillas. Algunos le decían, ¿por qué no esperas a que salga ese dato y asumí después de eso? Efectivamente, va a tener que afrontar ese dato. Le pide al presidente Alberto Fernández, voy a hacer algo con la inflación, algo se tiene que hacer con la inflación porque va a terminar en récord este 2022, pero dice, dame tiempo, no puedes bajar la inflación en una semana. ¿Y el fondo? Y el Fondo Monetario Internacional, lo que ocurre ahí es que se va a ratificar el acuerdo con el FMI. Digo, no esperemos un Sergio Massa que diga voy a romper con el Fondo Monetario, nada de eso. Se va a ratificar ese acuerdo. ¿Cómo lo ven a Massa en Estados Unidos? Me comentaba Javier Timerman, que es un trader, una persona de Wall Street. Lo ven muy bien, los inversores. Lo cierto es que igual a Batakis le fue bien en Estados Unidos. Ella estuvo con inversores, estuvo con la titular del FMI. Vamos a ver si efectivamente Sergio Massa hace otro viaje o si ya al tener todo el consenso de la coalición no haga falta. Bueno, igual genera, imagino, uno imagina, ¿no? Desde la mirada de Estados Unidos un cierto desconcierto porque llega una ministra de Economía que aseguró, juró y perjuró que venía con el apoyo de todo el ala del gobierno, del cristinismo, del albertismo y del masismo, y no se había bajado del avión y ya no era más ministra. Entonces supongo que eso también debe hacer un ruido y que ese ruido va a tener que solucionarlo Massa, ¿no? Lo que pasa es que el apoyo político efectivamente lo tenía, en el sentido de que Alberto Fernández había hablado con Cristina Kirchner y los dos la habían validado.
Lo cierto es que no tenía ella el volumen político. ¿Y a qué me refiero? Ella lo primero que dijo es, creo en el equilibrio fiscal, hay que cuidar las cuentas públicas. Se daba vuelta y en todos los ministerios se anunciaba gasto nuevo. Es decir, se necesita alguien con autoridad para que lo que diga el ministro de Economía efectivamente se respete por sus colegas, ¿no? Nos queda tema precios en un ratito nada más y todo el análisis económico porque ya estamos, y político, en comunicación telefónica con Leandro Santoro, diputado nacional del Frente de Todos. Repercusiones con Leandro Santoro, esto decía. Es una forma de capitalizar políticamente al gobierno, de iniciar un camino de normalización de la macroeconomía, porque ponemos al frente de economía a una persona que además de tener capacidad técnica, los contactos necesarios, tiene el respaldo político de la cúpula del Frente de Todos y eso seguramente va a facilitar mucho la gestión. Y una persona que tiene la vocación de poder necesaria como para poder a 2 primeros ministros. Está claro que hay un problema estructural, digamos, ¿no? La pandemia, la guerra, y se necesita poder político para poder negociar con los otros factores de poder y garantizar que, por lo menos en el caso de la Argentina, la lucha contra la inflación sea efectiva. El gobierno desplegó un montón de políticas sociales que ayudaron a contener la emergencia y el gobierno desplegó un montón de políticas económicas y de industria que ayudaron a mantener el empleo y a mantener el crecimiento económico. Pero lo que se necesita es bajar la inflación y para eso hay que operar sobre la macroeconomía, se necesita mejorar los controles sobre la evasión, el contrabando, las importaciones, se necesita corregir los desequilibrios fiscales, se necesita acumular reservas, se necesita controlar el mercado de títulos públicos en pesos. O sea, se necesita una persona que tome la iniciativa política, que tenga respaldo político, que sea confiable y que sea creíble. En este contexto de crisis cambiaria y de crisis política, un político con la experiencia y con los contactos de Sergio va a ayudar muchísimo a que eso ocurra. ¿Cómo queda la figura del presidente de la Nación, Vero? ¿Gobierna Alberto o gobierna Alberto y Sergio? Gobierna Alberto y gobierna la coalición de gobierno. Esto de retomar el diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y además la tercera pata del Frente de Todos, que es claramente Sergio Massa, incorporándose al Gabinete Nacional, lo que hace es fortalecer al Frente de Todos, como lo hemos dicho en otras oportunidades. El Frente de Todos en poco tiempo vuelve a ser una coalición electoral, pero en este momento es una coalición de gobierno. Lo decía también Jorge Capitanich, el gobernador de la provincia de Chaco. Todos intervinieron en estas decisiones, incluidos los gobernadores. Muchos de ellos son más cristinistas que albertistas, otros están más cerca de Sergio Massa, otros más cerca del Partido Justicialista. ¿Ser así desde un principio? Bueno, mira, es contrafáctico pensar en qué hubiera ocurrido si no sucede lo que sucedió. Sí es cierto que hubo problemas de coordinación y de entendimiento dentro del Frente de Todos. De hecho, se profundizaron con las elecciones de 2021. Recordemos la renuncia que puso a disposición del presidente de la Nación en aquel momento, Guado de Pedro, ministro del Interior, y todos aquellos dirigentes del Frente de Todos alineados con el kirchnerismo que integraban el Gabinete Nacional. Hubo idas y vueltas. Lo cierto es que era necesario, y todas las patas del Frente de Todos coinciden en esto, era necesario un reimpulso de la gestión y también una reestructuración del gabinete. Pero hagamos rápidamente un ping-pong. A ver, todas las comunicaciones respecto a los recambios ministeriales se dieron a conocer a través de comunicados que salieron de Presidencia de la Nación. Uno de esos comunicados, si tenemos lo compartimos. Y no es un dato menor cambiar el modo de comunicar. Que no a través de redes sociales. No a través de redes sociales, no a través de la portavoz de Gabriela Cerruti. Ayer estaba prevista la conferencia y bueno, lo cierto es que aparecen estos comunicados que y nos quedamos en estas 3 palabras a ver qué te parece, porque en el marco justamente de la explicación de los recambios ministeriales utilizan esto. El objetivo es mejor funcionamiento, coordinación y gestión. Mejor funcionamiento, las palabras que retoma justamente este comunicado y que fueron pronunciadas por la propia Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, cuando reclamaba por los funcionarios que no funcionan. Exactamente, funcionarios que no funcionan, que ya no están, los consideraba así la vicepresidenta de la Nación, que ya no están en el gabinete. Recordemos que se llega a esta instancia luego de la renuncia de Matías Culfas al Ministerio de Desarrollo Productivo, luego de la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, una renuncia que hizo mucho ruido por el contexto en el cual se concretó con la vicepresidenta de la Nación ofreciendo un discurso en Ensenada. Digo, eso generó tanto ruido interno que
desanda el camino a esta situación. Ahora, la pregunta es, ¿Sergio Massa ya tenía este plan? Digo, ¿ya estaba preparado para coordinar el área económica de esta manera, integrando agricultura, industria y los organismos multilaterales de crédito? Ahora, ¿cuál será el rol del presidente, ¿no? A partir de ahora? Porque uno no imagina a un Massa tomando las decisiones que tiene que tomar, no consultando todo el tiempo, permanentemente, todas las decisiones. ¿Cuál será? Porque el presidente tenía una injerencia en materia económica muy importante hasta el momento. Ese rol parecería que queda ahora bajo las espaldas de Massa, indudablemente. ¿Cuál será el rol del presidente? ¿Cómo lo imaginás de cara a 2023? Bueno, el gobierno nacional es mucho más que el área económica y de hecho lo que cambia es el área económica. Hay que ver qué pasa con las otras áreas de gobierno. También es cierto que hay funcionarios muy cercanos al presidente de la Nación que se mantienen en sus cargos. El caso de Santiago Cafiero, que es el canciller y que tiene, además de las relaciones diplomáticas, mucho peso en el escenario económico internacional. Me animo a pronunciar Claudio Moroni, ministro de Trabajo. Hay que ver qué pasa con Claudio Moroni. Ratificadísimo, me dicen Claudio Moroni. Ratificado Claudio Moroni, Bueno, no es un dato menor. No es un dato menor, pero bueno, Claudio Moroni tiene el respaldo de la CGT. La CGT sale abiertamente a apoyar estos cambios en el Gabinete Nacional. Digo, todo es tan complejo como para, bueno, observar con cierta atención qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. CGT? Sí. El comunicado de la CGT, bueno, hablábamos mira. de Claudio Moroni. Sí, Claudio sí, Moroni sí. respaldado por la CGT respaldando la reestructuración y en simultáneo respaldando a Sergio Massa. Nos quedamos con un párrafo, hoy más que nunca primero la patria, Sí, es la frase sí, central de este comunicado. Conocemos y confiamos plenamente en la orientación productivista de desarrollo industrial que dará el compañero Sergio Massa a la economía argentina. El desarrollo económico se sustenta en el crecimiento del poder de compra de salarios, jubilaciones e ingresos sociales. Debemos redoblar los esfuerzos para mitigar en parte la desigualdad social. El respaldo de la CGT a través de un comunicado oficial. Digo, aclaremos también que hay dirigentes dentro de la CGT que ya militaban dentro del Frente Renovador. El caso de Carlos Acuña, de Estaciones de Servicio, el caso de Héctor Daer, que se fue de Frente Renovador y se acercó más al albertismo. Y recordemos a Facundo Moyano, también fue diputado nacional por el Frente Renovador. ¿Sabes qué? Y a propósito de la consigna que utilizó la CGT, fue la misma, casi la misma que utilizó Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, una vez que se confirma extraoficialmente, digamos, previo a este comunicado, que Massa estaría al frente de esta superestructura. Usó la misma frase. Primero la patria, luego el movimiento y después los hombres y mujeres. La misma frase que usó hace minutos nada más Capitanich. La misma frase. Bueno, hablamos de Massa. Sí, bueno, hablemos del Congreso de la Nación. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va? Muy bien. O sea, muy bien. el rompecabezas, bueno, fue... Es una pata tiraron importante. todas las fichas para un lado y para el otro, hay que Claro, unirlo, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, el Congreso de la Nación, a partir de ahora empieza también una discusión, hay un recambio dentro del Parlamento Nacional. El próximo martes va a estar lo que es la sesión especial para no solo aceptar la renuncia de Sergio Massa, sino también para designar quién va a ser su sucesora en el cargo. ¿Quién la debería suceder, Fer? A ver, los mecanismos que hay en el Congreso Nacional señalan que el sucesor, al renunciar el presidente de la Cámara de Diputados, asume el vicepresidente primero, que es Omar de Marchi, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Mendoza, diputado del PRO. Convoca a esta sesión especial y lo que se señala es que quien va a suceder es alguien que propone el oficialismo. Es decir, que va a ser alguien del Frente de Todos, a no ser que el Frente de Todos diga en pos de un acuerdo político, la presidencia de la Cámara se la vamos a ceder a alguien de la oposición. Esto puede generar mucha rispidez, ¿no? Claramente, el próximo martes. Exactamente, pero todo estaría indicando... Y porque tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Es la primer minoría. Es la primera minoría. Bueno. Entonces, por lo tanto... pone al presidente de la Cámara. La segunda minoría pone al vicepresidente y así sucesivamente. Ahora, la práctica parlamentaria señala, más allá de los números, que el oficialismo es quien pone al presidente de la Cámara de Diputados. ¿Pero eso está establecido o es un uso y costumbre? Es un uso y costumbre, se usó en épocas de, por ejemplo, Mauricio Macri, la llegada de Emilio Monzó tenía minoría, no era la primer mayoría o la primera minoría, Cambiemos, igual
Emilio Monzó fue presidente de la Cámara de Diputados, con el apoyo de, obviamente, del Frente para la Victoria en ese momento. Ahora, dentro del Frente de Todos, todo estaría indicando que va a ser Cecilia Moró quien va a presidir la Cámara de Diputados a partir del día martes. Cecilia Moró actualmente es vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, tiene una estrecha relación, trabajan desde hace 20 años con Sergio Massa, desde que se fundó el Frente Renovador, tiene la confianza plena de Sergio Massa. Algunos señalan que la candidata de Massa es Cecilia Moró. Tiene el respaldo de un sector importante del Frente de Todos en estos momentos, como es la Cámpora, por intermedio de Máximo Kirchner. Cecilia Moró fue la vicepresidenta del bloque en momentos que Máximo Kirchner fue el presidente de la bancada. Lo sigue siendo con Germán Martínez, presidente, sigue siendo vicepresidenta del bloque. Tiene el respaldo de ese sector, es decir, que estarían dadas todas las condiciones para que sea la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. Sí, lo que queda claro, algo que también deslizó Massa ayer en un breve contacto con los periodistas que estamos acreditados en Casa de Gobierno, que la sucesión de él tiene que ser una mujer. ¿Por qué? Porque se generó una fuerte discusión cuando se renovaron las autoridades en la Cámara de Diputados, cuando fue reelecto Sergio Massa como presidente de la Cámara Baja en diciembre del año pasado, y que los cargos en la Cámara están hoy ocupados por Massa, Omar de Marchi, el vicepresidente segundo es José Luis Gioja y el vicepresidente tercero es Julio Cobos. Ahí surgió una discusión entre las mujeres que salió Graciela Camaño a decir que había mujeres en el recinto de la Cámara de Diputados para poder acceder a un cargo dentro de lo que sería la cúpula de conducción de la Cámara. ¿Sería la primera vez, Fernando, que hay una mujer al frente del Senado y una mujer al frente de la Cámara de Diputados? ¿O ya pasó en alguna ocasión? No ¿Que pasó. vos recuerdes? No pasó. No pasó nunca. No. Bueno, sería toda pasó. Estoy una tratando novedad, de recordar Claro. una mujer presidenta de la Cámara de Diputados. Claro. ¿Es la primera vez? Me parece que es la primera La vez. primera vez. Y nos quedan pendientes cuáles son los proyectos que importan, ¿no? Hay a agenda, esta mega estructura, en Sí. esta agenda. ¿Te quedás con Lo dejamos- nosotros, Fer? Sí, me quedo. Claro, lo Bueno, analizamos en un ratito, junto Sí. con Fernando y con toda la mesa a propósito de lo que se viene, cosas que ya sucedieron, cambios que ya ocurrieron, que los compartimos con ustedes desde el día de ayer y el impacto internacional que han generado estos cambios en, por ejemplo, la región, aquí en Latinoamérica. Por eso ya mismo estamos saludando a Ale Loucau. ¿Qué tal, Ale? Muy buen día. A ver, ¿con qué empezamos? Bueno, sí, la verdad es que los portales y los medios internacionales han tenido algunas repercusiones, más allá de que en realidad en este momento nos toca una crisis en un momento en donde hay muchos países con muchas crisis. Ayer Estados Unidos entró en recesión, es la noticia del momento, pero sin embargo los portales han dedicado algunas notas y apreciaciones sobre lo que está pasando en la Argentina. ¿Por dónde comenzamos, Ale? Vamos por Paraguay. En este caso, lo que comenta uno de los diarios más importantes de Paraguay, citado por la agencia EFE, es: nuevo remesón en Argentina, gobierno nombra a tercer ministro de Economía en un mes y Massa será superministro. El hasta hoy presidente de la Cámara de Diputados entrará en reemplazo de Silvina Batakis a la cartera que ahora agrupará, además, bueno, a los dos ministerios que quedan agrupados dentro de este nuevo esquema. Aprendimos una nueva palabra, remesón, así lo califican. Remesón, movimiento. Claro, ahí va, ahí va. ¿Con cuál seguimos? Bueno, y ahora vamos con O Globo, uno de los principales portales de Brasil. Bueno, en el segundo cambio del mes, Argentina nombra a un diputado peronista como superministro de Economía. También lo retrata el portal O Globo. Y le baja la... No lo quiero decir de manera despectiva, le baja la categoría, dice diputado, no habla de presidente de la Cámara de Diputados. Así es, diputado, peronista. Esas son las características que por lo general importan a los medios internacionales y al mundo, es si es peronista, y otras que vamos a ver ahora también en los otros medios. ¿Última hora de dónde? Bueno, acá tenemos a Última Hora, ahí me fijo cuál es. Que dice, también está refiriéndose al tema, ¿no? Claro, a propósito dice, de la designación. ¿Quién es Sergio Massa? Esa es la pregunta que se hace en el nuevo superministro de la Argentina. El recién nombrado superministro de Economía de 50 años es un carismático abogado. Abogado, pasó de diputado a abogado. Abogado. Ahí va. Bueno, claro, no es economista, sería esa la distinción. La lectura. Ex dirigente de fútbol. De Tigre. Y político que militó tanto en el peronismo como en el antiperonismo
desde los tumultuosos años 1980, desde la década del 80. Claro, haciendo referencia a la militancia que ha tenido Sergio Massa en distintas gestiones de gobierno y, bueno, en la fundación de lo que ha sido su propio partido, ¿no? El Frente Renovador. Exacto. Bueno, Uruguay. Y ahora vamos con el último dentro de América Latina. Sergio Massa, un superministro que buscará sacar a la Argentina de la crisis económica, tendrá bajo su órbita a las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, incluyendo relaciones con organismos internacionales. Bueno, no se juegan demasiado los portales de los medios internacionales respecto al recambio. Sí hablan claramente de un recambio que se ha dado en con tres diferentes nombres en el último mes, ¿no? Pasamos de Guzmán a Batakis y ahora a Massa. Claro, la distinción precisamente es esa, que recalcan la cantidad de cambios que hubo como uno de los síntomas de la crisis. Tenemos más portales muy interesantes también. Que vamos a estar viendo luego, vamos a ¿no? estar viendo. Bueno, hay una del portal Bloomberg que ahí sí hay una caracterización que merece la pena compartir, que la vamos a compartir, bueno, en unos minutos. Portal del mundo financiero, Bloomberg. Portal del mundo financiero y, bueno, importa mucho, igual que el Financial Times, que son los que dicen lo que piensan los mercados internacionales, son los portales, los voceros de los mercados internacionales. Bueno, vamos a ver qué piensan.